Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Desde aquí, desde casa, como veis, he cambiado incluso el fondo para que sea más agradable que el otro que tenía, por si alguien ha visto más webinarios de Dinumen o cualquier otra situación en la que me habéis visto. Soy Aaron Pérez y hoy voy a presentar a Alfonso Figueroa, que es nuestro invitado especial, que nos va a hablar de un temazo, un tema que siempre está ahí, que siempre me preguntan mis estudiantes, y que a veces tengo respuestas muy sesgadas o muy breves o poco que decir, y en realidad hay mucho que decir de esto y nos va a echar una mano para ello. Vamos a tener una charla agradable con Alfonso Figueroa. Quien no lo conozca, Alfonso Figueroa pues es licenciado y máster. Licenciado en Filología Hispánica, máster en L por la Universidad de Salamanca, que es donde trabaja en cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, tanto dando clase como técnico en la unidad de evaluación. Ahí es donde más empeño le está poniendo últimamente a Así su es. trabajo. Un trabajo duro, un trabajo arduo, pero muy bonito, ver la creación de exámenes como DL o SIEL, que son tan conocidos. SIEL, precisamente, es un examen que se caracteriza por ese panhispanismo, y ahí es donde vamos a bucear, no tanto en la parte de exámenes, sino en general, en cómo conseguir Pues, en el aula, pues ese, bueno, conseguir, debatir, ¿no? Sobre cómo se puede, si se puede conseguir, si no, si es un mito, si es una realidad, que es una de esas preguntas que teníamos en el título. Eh, y precisamente, bueno, como habréis visto en su biodata, pues tiene esa doble nacionalidad, mexicano-español, por lo tanto, nada entre esas dos aguas de dos variedades que son gigantes, porque las habla muchísima gente, mucho más la variedad mexicana que la variedad española de España, pero vamos, que vamos a hablar de la variedad en general. No pues, nos centraremos en desgranar una en concreto o dos, sino que tenemos la suerte de que contamos con Alfonso, que puede tener esos dos puntos de vista y encima aplicarlos en exámenes o en el aula de él, ¿no? Ya sabéis, si queréis hablar en el chat, las personas que estéis en directo, porque igual lo estáis viendo en diferido y no hay chat, pero las personas que lo estáis viendo en directo, pues lo podéis hacer con todos los panelistas y participantes y lo vemos todos a la vez. Así que, Alfonso, muchas gracias por tu tiempo. no, no, al contrario, de verdad, muchas gracias por la oportunidad y encantado de poder estar aquí con vosotros, aunque sea desde casa y que cada uno en la nuestra podamos hablar de un tema que a mí por lo menos me parece muy interesante. También, también. Y hoy, de hecho, tenemos mucha variedad en el chat. Tenemos gente Sí, sí, de ¿no? Grecia, Berlín, Bélgica, Barcelona, Portugal, más Alemania, más Italia, Budapest. O sea, una Oye, barbaridad de estoy encantado. variedades. Porque también hay que decir, no sé si lo vas a comentar, que la variedad no solo se trata de variedad de personas nativas, sino también de personas no nativas. Por lo Eso es, tanto, la variedad es muy grande. eso es. Así que estupendísimo. Bien, pues si quieres, Alfonso, comenzamos. Vamos Por ahí supuesto, yo a encantado y saco. preparado. Si en algún momento quieres compartir algo, pues como conoces Zoom, pues puedes hacerlo en el momento que prefieras, compartir, descompartir, salir o entrar. Yo lo dejo a tu elección, pero yo soy muy preguntón, así que voy a Hombre, hacerte una claro, serie para eso de estamos. preguntas que, como digo, nacen de lo que me han dicho muchos profesores que veían como necesidad. Lo que pasa es que vamos a empezar por la pregunta que hay en el propio título del webinario, ¿no? Me parece perfecto. ¿Realidad o ficción? ¿No? ¿Crees que es posible tener una visión panhispánica en el aula de L? Pues mira, antes de empezar directamente, ya sé que muchas veces los que hacemos seminarios o webinarios parece que damos un rodeo inicial innecesario, pero antes de poder contestarte a la pregunta, y os voy a compartir la presentación. Eh, bueno, ese soy yo, la presentación. Antes de poder eh, hablar de si realidad o ficción, me gustaría definir exactamente, por lo menos durante este webinario, qué vamos a entender por panhispanismo.
para que tengamos todas las cosas muy claras y para que sepamos exactamente a qué nos referimos, porque es un concepto que se abarca en muchos campos diferentes y que se puede interpretar de muchas maneras. Entonces, para nosotros, por lo menos en esta hora, algo menos de una hora, vamos a hablar de una perspectiva inclusiva de las diferentes variedades del español, ¿vale? Inclusiva, que no es lo mismo, o sea, inclusiva o incluyente, que es importante también destacar que no es lo mismo, digamos, que unificadora. El panhispanismo no lo interpretamos lo que es el español internacional, lo que también se conoce como español neutral o global, el conocido español Disney o español de la CNN, eh, porque en este tipo de español lo que ocurre es que se eliminan los elementos regionales o los elementos particulares de cada una de estas variedades y lo que predomina son los elementos comunes. Entonces digamos que es una variedad que no es de nadie, pero que todo el mundo puede entender. Nosotros cuando, o sea, yo cuando esté hablando de panhispanismo en este caso, es más bien la manera de incluir en una variedad que va a ser la predominante, porque es la que hablamos, otras variedades que pueden ayudarnos a diferentes fines. ¿Bien? Y otra cosa que también me parece importante compartiros es dejar claro qué vamos a entender por variedad del español. No me voy a poner muy técnico con todo lo que es la variación lingüística, porque para eso hay artículos fantásticos y estupendos en los que se especifica muy bien lo que es. Simplemente es una descripción más o menos general, porque hay diferentes tipos de variedades. Entonces tenemos lo que es la diafásica, por ejemplo, que sería el diferente registro, la diastrática, que tiene que ver con el nivel sociocultural, la diacrónica, que es la que estudia los cambios en el tiempo, y la diatópica, que es, digamos, el nombre formal que recibe, lo que por lo menos yo me voy a referir durante este tiempo, que cuando estemos hablando de variedades del español, en realidad estamos hablando de variedades diatópicas. El nombre un poco polémico que se ha conocido durante mucho tiempo, que es dialecto, pues ahora normalmente se habla más de geolecto o variedad geográfica. Entonces, cuando yo hable de variedades del español, me voy a estar refiriendo exclusivamente a las variedades geográficas, que ese es el término que vamos a usar de manera más general. Es decir, variedades de todos los diferentes países que lo tienen por lo menos como lengua oficial y lo que mencionábamos antes, pues personas no nativas que han adquirido una variedad de un profesor, que sea pues una persona que, imagínate, de Alemania, como tenemos ahora, de Italia, de Varsovia, de donde sea, que la variedad que ha aprendido pues ha tenido un profesor cubano, ha tenido un profesor dominicano, pues entonces la variedad que ellos han adquirido depende y está asociada a un país en concreto. Pues esas son las variedades lingüísticas, las variedades geográficas de las que vamos a hablar y es lo que entendemos por panhispánico. Bien, ahora la pregunta está del millón. ¿Realidad o ficción? Pues mira, yo cuando estuve pensando en el título del seminario que estuve debatiendo sobre esta reflexión, me lo planteé como una doble lectura, no solamente realidad o ficción en el sentido de posible o imposible, o posible o no posible, sino un poco también más literal en el sentido de realismo contra idealismo. ¿Qué quiero decir con esto? Corto eso también. Más que posible o imposible, porque creo que en cierta medida, y hay muchos profesores de español que ya lo están intentando, que ya lo están haciendo, creo que queda claro que poderse hacer se puede. Ya lo vemos también en muchos manuales, en mucho material. La cuestión está en cómo se lleva a cabo. Y de ahí es el título de realidad o ficción, realismo frente a idealismo. Creo que tiene más que ver con la ejecución. Tenemos como una especie de idea, de concepto de panhispanismo y está en nosotros convertirlo, si me permitís el símil, en una especie de panhispanismo aplicado. O como tenemos la lingüística aplicada, pues en un panhispanismo aplicado. ¿A qué me refiero más concretamente con estas variables? Pues, por ejemplo, en un mundo ideal, si pensamos con el panhispanismo, pues todos tenemos unos alumnos maravillosos en un grupo reducido, que los cogemos en el nivel inicial y los podemos soltar en el nivel más superior de todos. Unos alumnos que tienen una misma competencia comunicativa, que avanzan al mismo nivel, que pueden llegar a dominar todas las variedades y registros, yo me puedo encontrar todo tipo de recursos, pero si realmente somos conscientes, la teoría muy pronto se convierte en esto que pongo aquí abajo, que es una ejecución difusa.
Lo que nosotros como profes y todos los que seamos profes sabemos es cuando te metes en el barro de cualquier teoría, de cualquier recurso, de cualquier... Tienes que ser muy objetivo y muy concreto con tu ejecución. ¿Para qué quiero que mis alumnos tengan una visión panhispánica? ¿Por qué necesito que tengan una visión panhispánica? ¿Qué pretendo que consigan con esa visión panhispánica? ¿Cuándo voy a ir incorporando esa visión panhispánica? ¿Y qué es, en el fondo, lo que necesitan mis alumnos? Pues precisamente, si lo pensamos, hay muchos manuales que ya están llevando a cabo trabajo, por ejemplo, con la variación que hemos visto en diferentes registros, habla informal, habla formal. En el fondo no tendría que ser muy diferente de eso. La mayoría de los manuales ahora mismo lo trabajan como un apéndice, un pequeño elemento al final. En Alemania, en Argentina se utiliza el boxeo, o en México el Día de Muertos significa, se representa, entonces son coletillas o pequeñas informaciones que realmente se trabajan de una forma casi anecdótica, en lugar de incorporarlo de forma real, explotar las variedades, las diferentes variedades y además en los componentes gramaticales, culturales, porque variedad, o sea, no solamente las clases son gramática, funciones, léxico, pragmática, hay muchos más elementos, ¿no? Eh, Quería compartiros esta gráfica, que es un estudio que hicieron, miro el nombre porque es que lo tengo aquí apuntado y es un pelín largo. Eh, Aquí está María Antonieta Andión y María Gil en el primer Congreso Internacional de Didáctica del Español como Lengua Extranjera en Budapest. Fue en el 2013 y me pareció una reflexión muy interesante porque trataban de cómo las competencias del docente, cómo incorporar las variedades lingüísticas en esas competencias del docente. Para esta ponencia que hicieron una encuesta que está aquí abajo puesto, 140 profesores de Instituto Cervantes en 60 ciudades de 44 países. Les preguntaron cómo trataban ellos las variedades geográficas. Sinceramente a mí me sorprendió muchísimo, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, tanto que nos jactamos de globalización, de información, de nuevas tecnologías, de comunicación, de ver que realmente solo el 2% de los profesores trataba de forma abierta, implícita, explícita y sistemática las variedades geográficas. La gran mayoría era, bueno, pues si el contexto lo propicia, si sale alguna pregunta del alumno, si lo propone el manual. Entonces, si realmente nos vamos a limitar a que esto se convierta en una anécdota, en un recurso, en un reclamo artificial, pues no va a pasar de ahí. O sea, no podemos hablar de un panhispanismo real ni una visión panhispánica, porque a la pregunta real de si se puede o no se puede, creo que hay, como te decía, hay muchos profesores que lo están haciendo y no es tan relevante si se puede o no se puede. Lo interesante aquí va a ser cómo conseguirlo, cómo limitar esa visión y cómo establecer esa manera y esa metodología. Decías antes, Alfonso, que no se parece nada, ¿no? O se parece poco, la idea del panhispanismo a la del español neutro, ¿no? Esa idea de neutralizar al máximo las variedades, y lo que hace el panhispanismo es reintegrarlas, ¿no? Pero al final, lo que tú decías de cómo se usa en el aula, ¿no? La idea que tiene el profesorado es precisamente la de no ser panhispánico, ¿no? La de utilizar el español más neutro posible, que no contenga ni un ápice, que no sea algo que todas las variedades entenderían al mismo tiempo. En tu experiencia, ¿qué puede motivar esto? Pues mira, en mi experiencia es que también hay una línea muy difusa entre lo que es, muchas veces, y por lo menos en mi experiencia, lo que es, digamos, el estándar y lo que es el español neutro. El español neutro es una ejecución artificial de lo que vendría a ser el estándar. Entonces, si tú le preguntas a alguien que si habla español neutro o español neutral, nadie de manera nativa lo habla. Pero es un español que se intentó, pues desde el doblaje de películas, sobre todo en Latinoamérica, en los años
desde los años 50, 60, se utiliza mucho ahora mismo, pues, como os decía, en Disney, en la CNN en español. Entonces, es una manera de decir, en lugar de utilizar una palabra de una variedad específica, utilizo una que casi nadie utiliza, pero que todos entienden. Entonces, eso se ha confundido un poco con lo que es el estándar, que viene a ser la suma de la norma culta de todas las variedades para que todas nos podamos entender, porque es una cosa que también creo que tengo alguna diapositiva más adelante, pero cuanto más culta es la variedad, las diferencias son menores. La gente, digamos, de habla culta de todas las variedades se entiende mucho mejor que la gente que habla, digamos, de forma coloquial o incluso una variedad, casi una jerga. O sea, Entonces, entendemos culta como académica, ¿no? sí, la culta no en el sentido de ni De siquiera culta a de inculta. nivel, eso, ni de culto de culta o de formación, ni de nivel socioeconómico, sino estamos hablando de lo que más se aproxima a lo académico, Ujú, a la normativa que pone la Real Academia, la Asociación de Academias. Entonces, cuanto más, si tú vas y pones a, digamos, dos escritores ujú, consolidados de dos países diferentes latinoamericanos, si hablan de manera culta, es mucho más probable que se entiendan que si los encuentras pues en cualquier bar, garito, lo que sea, que están hablando de manera coloquial. Y esto lo digo porque sencillamente a mí me ha pasado, o sea, cuando yo estoy hablando de manera coloquial con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, mi forma de hablar coloquial no tiene absolutamente nada que ver con mi manera de hablar coloquial de aquí. De hecho, algunos amigos cuando me oyen hablar por teléfono con mi familia es como, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué? Y no es de manera voluntaria, por supuesto, de aislar a la gente, pero simplemente es eso, la ejecución eh, si digamos se aleja de la norma, es donde hay muchas más diferencias en léxico, en la gramática. Entonces yo creo que por eso la mayoría de los profesores, como lo normal es que solo dominemos una variedad, también entiendo que hay un cierto miedo a, yo no me voy a meter en un berenjenal, yo no me voy a meter a hablar de una variedad que realmente no domino y es mucho más cómodo decir, pues mira, la trabajo de forma periférica y ya está. ujú. De hecho, nos decían aquí que quizá no se hable en clase por desconocimiento. O sea, es más no una voluntad de no hacerlo, sino más un temor Y a sí, o falsear, a sea, equivocarse. exactamente, creo que hay mucho de eso también, sí. Ujú. También nos dan las gracias por aclarar lo de culto como académico, Sí, sí, porque hay gente que lo confunde, ¿no? Culto sí, sí, sí. Perdonad, con porque es que correcto, exactamente, no. es el término técnico, Ujú. pero me parece muy bien, porque lo que me interesa a mí más es que quede perfectamente claro y, Ujú. por supuesto, ni ofender a nadie, Exacto. ni equivocar ni ningún tipo de Mm. valoración. También nos preguntan si el panhispanismo tiene una unidad cultural lingüística en el momento de la enseñanza o necesita ser diversificado, saber las costumbres del habla de cada región. Hombre, lo ideal sería, por supuesto, diversificarlo. Hay un material, de hecho me pareció, como todas las cosas, tiene sus pros y sus contras, pero hay un material muy curioso que vi que, si no recuerdo mal, en 2006 en Argentina, que establecieron todo un programa, o sea, un manual entero con canción. Entonces son Canciones del Sur, se llama, y cada unidad didáctica es una canción. Entonces, a partir de esa canción trabajan la gramática, la cultura, eh, costumbres, ropa, bebidas. Entonces, realmente lo ideal sería que si tú te vas a meter a incorporar e a integrar una variedad lingüística, una variedad geográfica diferente de la tuya o complementaria, pues que no te quedes solamente ni en el nivel léxico, ni en lo anecdótico, ni en lo superficial, sino que, por supuesto, tiendas a la diversidad incluyente, es decir, yo trabajo la cultura, el léxico, la gramática. Por suerte en español la diferencia entre las diferentes variedades geográficas en gramática es muy poca. Hay ciertos elementos que son diferentes, pero sobre todo recae el peso en el léxico, en cultura y una de las cosas que también está muy olvidada, que es la pragmática, que yo incluso como nativo es algo que me parece fundamental porque lo he sufrido aquí y una persona que es no nativa o aprendiente de español, que no tiene la soltura y los recursos de un nativo, pues creo que es muchísimo más importante que sepa cómo moverse y cómo conseguir hacer cosas con su lengua o con la lengua que está aprendiendo, y eso independientemente del país en el que esté. Ujú.
Es cierto. Nos piden, Roberto, nos pide bibliografía ya, pero vamos a esperar Así es, al final. no te preocupes que hay bastante bibliografía. Exacto, y luego te Ya llegará. daremos tranquilamente. Sí, sí. Y también nos dicen si el material de Argentina también está en la bibliografía, que lo he Sí, visto sí, sí, al sí. final, así que no te preocupes, vamos, incluso tienes algún pantallazo, ¿no? De Eso ello. es, sí, sí. Así que estamos adelantando, pero está bien porque Pero así bien, así sí. sabemos hacia dónde Me vamos, gusta que la hacia gente esté dónde vamos. implicada y Sí, sí, vemos, sí. ya, vamos viendo, vamos viendo. Desde luego, desde luego. Entonces, vamos a entrar, como decías, sí que es verdad que has puesto los dos bloques, ¿no? Realismo, idealismo. Es verdad que en un mundo ideal, pues las cosas Sí, deben existir, aunque sepamos que es ideal, debemos tender hacia ello y luego aterrizarlo, ser eso es. conscientes de nuestra realidad. A mí me parece que es muy acertado esto. Entonces, ¿qué implica si nos metemos en esto de la Ujú. perspectiva panhispánica? Sí. Aunque sabemos que en la realidad es más complejo, pero tener Ujú. una perspectiva, tener un horizonte panhispánico, ¿qué implica en el aula? Y también, a raíz de lo que decía Flavio, ¿no? En el chat, es preciso que un docente, es preciso que un docente conozca qué se dice, cómo se dice, en qué contexto se dice de todas las variedades, o al menos de las más importantes, o dónde Vale, cortamos. vale, vale. Pues mira, os comparto otra vez la pantalla porque hay este mismo estudio que os enseñé de la encuesta. Bueno, es una decisión consciente. Presentaban a Andioni y Gil una Ujú. fórmula, que ellas no le llaman así, pero a mí me gustó el concepto de fórmula panhispánica y por eso le he puesto así. Entonces, digamos que son los componentes que debería tener la enseñanza de español como lengua extranjera, en este caso, o de una segunda lengua, atendiendo a esta visión panhispánica. Entonces, lo que implicaría es lo que hablábamos antes, hace un momento, del español estándar, algo que ellas denominan variedad preferente y lo que luego serían variedades periféricas. Esto quiere decir que el español estándar sería como nuestra brújula, tener en contacto directo con el español normativo correcto en el sentido de normativo y académico. Luego, la variedad preferente, que es la variedad del profesor, la variedad en la que se va a dar la clase, y las variedades periféricas, que serían las que van haciendo una intersección con la variedad del profesor y que se van incorporando en el aula de clase. A mí personalmente no me gusta ni me termina de gustar el término periféricas porque me parece que no deja, o sea, no desconecta de ese sentido que son menos importantes o que están simplemente orbitando alrededor. Entonces yo he hecho una pequeña transformación y las he cambiado por variedades complementarias. Y en lugar del diagrama que ellas pintan, yo lo imagino más como una serie de intersecciones, pues como una autopista, como una autovía, como en vías del tren, en el que yo voy montado en mi variedad preferente y luego voy haciendo que las variedades complementarias entren y salgan en función de las necesidades del alumno y en función de lo que yo puedo o quiero conseguir con eso. Entonces, ¿qué implicaría una perspectiva panhispánica? Pues en mi opinión implica, lo primero, la figura del alumno. Y segundo, proporcionarlo con estímulos adecuados, diferentes estímulos adecuados, para que poco a poco vaya creciendo su competencia comunicativa, pero de una forma útil y lo que me ha gustado llamar y referirme como polivalente. Polivalente desde el sentido de la perspectiva panhispánica que estamos hablando hasta ahora, es decir, no queremos o no deberíamos, en mi opinión, pretender que nuestros alumnos sean nativos, pero que sí que aprendan de cómo nos comportamos los nativos. Cuando una persona de México de repente la sueltas en mitad de Salamanca, como fue mi caso hace 20 años, yo no sé ni cómo reacciona la gente de Salamanca, ni cómo hablan, ni cómo se comportan, pero tengo estrategias y herramientas suficientes para poder navegar, digamos, por estas diferentes variedades. Entonces, esto, que tenemos aquí al alumno solitario en medio, pues lo ideal sería eso, desarrollarle una competencia comunicativa suficiente para que, por supuesto, siempre acorde a su nivel y a las necesidades que tiene, que aprenda a enfrentarse a diferentes contextos, entornos, porque el mundo es panhispánico, o sea, queramos o no, ya estamos viviendo en esta realidad y es mucho más útil para nuestros alumnos que puedan moverse en diferentes variedades a que se puedan mover únicamente en una. Y con lo que me decías, y retomando la pregunta de Flavio, si el docente debe saberlo todo. A ver,
si yo pretendo que mis alumnos, como pone aquí la cita, puedan reconocer todos los acentos, el español de todas las variedades, de cada región, conversaciones de jerga, y esperamos lo mismo del profesor, la verdad es que está yendo un poco la pinza, porque es inviable y es algo que se escapa incluso para los nativos más nativos. Si no podemos pretender que el profesor lo alcance o lo consiga, pues muchísimo menos los alumnos. El papel del docente, en mi opinión, debe ser igual de específico y no podemos dejarlo tampoco en lo etéreo, en la ideología. Para mí es fundamental, son estos puntos. Identificar la variedad meta del alumno, servir como modelo de lengua para el alumno, buscar recursos para ofrecer los estímulos adecuados, adaptarlos y luego ofrecer muestras que representen la diversidad del español. Porque el papel del docente, queramos o no, es ser modelo de lengua. En el momento en el que nos nos ponemos delante de un alumno, somos modelo de lengua. Perdonadme el chiste, pero es que no me pude aguantar, el chiste malo. Así que en lugar de modelo de lengua vamos a cambiarlo por modelo lingüístico. Está muy bien. Y es modelo lingüístico de los alumnos. Entonces, como modelo lingüístico, y esto es una cosa que me parece muy, muy importante, porque también nos ha llevado un poco a la situación que vivimos ahora de intrusismo, y no me voy a meter en polémicas ni nada, pero es verdad que hay gente que no se ha formado académicamente para ser profesor de español, que son profesores de español inmejorables, pero hay una idea equivocada de que yo debo enseñar la variedad que yo hablo. Y no es del todo correcto, porque yo en mi vida privada, en mi vida personal, con mis amigos, pues yo puedo decir aiga si quiero, o puedo decir lo caí en lugar de lo tiré, dependiendo de mi variedad, de mi región. O sea, yo puedo cometer todos los errores que yo quiera en mi vida personal. Pero cuando me siento o me pongo delante de un alumno en el que estoy enseñando una lengua, no puedo hacerlo sin una referencia, que ahí es donde cobra importancia lo que hablaba la fórmula del estándar. O sea, necesitamos tener esta brújula que nos permita no errar en la dirección. Entonces, yo lo que debo enseñar no es la variedad que yo hablo, sino la norma culta que domino. Y siempre culta como académico, como normativo, como lo que dicta la academia. ¿Por qué? Por lo que se explicaba antes. Si a mayor cultura hay más estabilidad en la lengua, más homogeneidad, hay menos variedades y menos cambios, y también garantizo la corrección gramatical y la adecuación. Y, por supuesto, lo que me parece aún más importante todavía, enseño la variedad que necesitan los alumnos. Esto es más complejo de lo que parece porque no siempre estamos en disposición de poder enseñar a los alumnos lo que ellos necesitan. Si a mí me llega un alumno y me dice, oye, yo quiero que me enseñes la variedad cubana, yo le puedo decir, pues yo te puedo dar materiales, audios, manuales, te puedo hablar sobre la variedad cubana, pero no es una variedad ni que yo hable, ni que yo domine, ni que yo conozca a la perfección. Entonces tenemos que ser realistas también con las limitaciones que tenemos como profesores. Esto ya tenemos, digamos, la variedad que tenemos que enseñar a los profesores y nos lleva entonces a decir, vale, pues yo enseño lo que tengo que hablar, pero que domine correctamente, pero estamos hablando de panhispanismo. Entonces, ¿qué variedades tengo que incluir? El mismo estudio de Andione y Hill establecen lo que ellas describían como la variedad periférica, que debe ser rentable para el alumno, suficientemente perceptible para el alumno y tener una área de validez lo suficientemente amplia. Muy rápidamente, yo creo que aparte de eso, o incluso por encima de eso, tenemos que atender a 3 criterios principales, que son el profesor, el alumno y el contexto. No es lo mismo dar clases de inmersión que dar clases en un ámbito fuera de una lengua ajena. No es lo mismo un alumno que quiere español para trabajar en México o que lo quiere para viajar por el mundo. Y desde luego no es lo mismo un profesor que puede conseguir ciertos materiales y ciertas cosas. Yo como profesor también tengo mis limitaciones, entonces lo que el alumno quiere y lo que el profesor puede dar normalmente se retroalimentan, pero el contexto influye en ambas direcciones. Y desde luego lo más importante siempre tiene que ser el alumno, porque aunque seamos conscientes de nuestras limitaciones y aunque sepamos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que presentar, no se nos debe olvidar que la clase es para el alumno, no es para presumir de nuestros conocimientos ni de lo bien que hacemos las cosas y el trabajo. Muy Entonces, bien. pues eso, estas necesidades las que tenemos que tener en cuenta eh, para,
para el alumno, lo que Ujú. necesite el alumno y lo que pueda necesitar. De hecho, nos están diciendo, bueno, has estado, Alfonso, respondiendo a la pregunta, pero nos han venido un Uf, aluvión de preguntas. Algunas los verán los participantes, otros no, pero yo las reproduzco. Para empezar, sí que es verdad que ha habido un momento en el que hay una persona que no ha entendido del todo perfecto. la propuesta, pero luego ha dicho que sí, ¿no? Que ahora Vale, la entendía mejor, ¿no? vale, vale. Y de hecho, nos están diciendo, te entiendo en cuanto a eso de no enseñar la lengua que hablo. Soy traductora y he estudiado mi idioma, además de ser nativa. Cuando enseño, busco enseñarles un español académico y estándar, intentando incluir otras variedades la Eso se medida trata. que puedo. Me Eso es. interesa este tema del panhispanismo, me parece muy válido, inclusivo e interesante. Pues muchas, muchas gracias, Anaí, que veo que se llama Anaí Sí, Rivas. Muchas gracias. exacto. Pero tenemos Ah, otras preguntas, una sí, muy claro. interesante que probablemente se harán muchos profes, que es María Dafne, que dice que le ha pasado como hablante de una variedad de español y profesora de L, que le rechazan por su acento al no ser, pone entre comillas, neutro. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Hay que cambiar nuestro acento al dar clase de L? Pues mira, en un mundo ideal te diría que no. Pero en el mundo real, que yo, eso es una cosa que sí que quiero dejar clara hoy, yo voy a intentar ser lo más realista posible porque creo que engañarnos a nosotros mismos no nos sirve de nada y menos cuando lo que estamos intentando es formarnos y aprender. Yo he tenido también el mismo caso en el que, por ejemplo, pues yo he tenido la suerte porque he nacido ahí, me he criado, pues digamos que manejo dos subvariedades, el sur y centro de México por haber nacido en la capital, luego he vivido también muchos años en Monterrey, versión del, variedad del norte y ahora en Salamanca. Cuando tengo clases con mis alumnos, pues normalmente les puedo preguntar qué variedad quieren aprender, si español de México, si español de España, de aquí de Salamanca por lo menos, porque además es donde me he formado. Pero me ha tocado, ya no solamente por la institución que me haya contratado, sino los propios alumnos, decirme, oye, yo no he venido a España a que me enseñen español de México. Entonces, ante esa realidad, yo puedo hacer dos cosas. Uno, cabrearme y ponerme a discutir, o dos, que es lo que yo decidí, que desde luego, esto sí no es una respuesta única. Yo, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de integración y por cuestiones, de hecho, muchos que estáis escuchando, notaréis que no tengo un acento mexicano tradicional, canónico, ni quizá un acento español tampoco, pero me he adaptado a ambas variedades para poder enseñar ambas variedades. Si la gente que te da trabajo te exige que hables un español neutro, pues es un trabajo. Muy probablemente tú no tengas opción de decir que no. Si tú tienes la libertad de poder dar tus clases en tus términos y como tú consideres mejor, mi opinión es que debes darla en tu variedad, porque es muy probablemente la que mejor controles, la que más domines, en la que más medios y recursos puedas obtener y la que seguramente también estés más próxima a lo que hemos hablado del español normativo, en el que puedes contrastar las cosas que son correctas y las que no. Las variedades que son aprendidas o las que son neutras siempre caen un poco en tierra de nadie y es muchas veces muy complicado confirmar si lo que estás diciendo realmente es así. Sí, es una respuesta compleja. De hecho, nos están diciendo qué pasa cuando quieren aprender, y pone entre comillas la persona que lo escribe, español de verdad. Y es Ujú. que aquí viene pues, un debate que nos llevaría a otro webinario, evidentemente, y son las creencias, Por supuesto. los prejuicios en cuanto a qué acentos son mejores y peores. Esto, claro, ya digo, nos lleva mucho. Sí que, gracias, Alfonso, por darlo como una respuesta no definitiva y sobre todo como una opción Sí, personal, claro, por porque supuesto. al final es mucho más realista que decir, no, es que esto debería ser así. Y debería ser así, debería ser algo, debería, o sea, mi opinión, ¿eh? Pero Sí, sí, debería claro. ser algo que fuese motivo de debate en clase, de decir, Sí, vamos totalmente. a analizar lo que has dicho, por qué lo has dicho y por qué creo que en un mundo globalizado como este es mucho más productivo que tú tengas profesores de distinta procedencia, de distintos acentos, incluso acentos no nativos que llamaríamos, Sí, porque es mucho más productivo que simplemente el decir yo quiero aprender el español de verdad. Ahora, como tú dices, esto es el mundo ideal. El sí, mundo claro. real es que a veces puede influir en tu trabajo, puede influir
en cómo te ven los estudiantes incluso, ¿no? Sí, y luego también hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, si alguien ha tenido antes un profesor mexicano que le cae fatal, pues seguramente cuando llegue yo y le quiero enseñar español de México, dice, otra vez el español de México, no, por favor. Ya. Entonces, hay cosas que están completamente fuera de nuestro control, pero otras que sí podemos controlar. Y en mi opinión, aparte de lo que he dicho, un poco porque estoy leyendo también por encima algunas de las Ujú. opciones yo creo que nosotros como profesores tenemos una responsabilidad, y también creo que está por ahí perdido en alguna de las diapositivas, pero me parece lo suficientemente importante para decirlo ahora. Tenemos la responsabilidad de educar a nuestros alumnos en la tolerancia y en la inclusión intercultural, porque creo que ya no estamos en una época en la que podamos hablar de español de verdad, español mejor, el español de aquí es mejor que el español de allí. O sea, uno, si somos o intentamos ser objetivos, creo que sí podemos hablar de que hay variedades del español que son más útiles para según qué fines. Para un fin específico puede ser más útil una variedad de español que otra. Por ejemplo, estudiantes de Brasil. Muchos estudiantes de Brasil, con la cantidad de países con los que tienen frontera, pues si yo vivo en una zona de Brasil y tengo un país hispánico fronterizo, pues seguramente me sea más útil aprender la variedad de español con quien tengo frontera que una variedad de español con quien no tengo frontera. O una variedad de español, si voy a hacer negocios con Argentina, pues será más útil aprender esa variedad del español. Pasa mucho con gente de Estados Unidos que quieren aprender la variedad de México porque es con quien principalmente van a hacer negocios. ¿Eso quiere decir que el español de México o el español de Argentina o el de Colombia o el de Venezuela son mejores? No, simplemente que para esas necesidades del alumno son más útiles. Pero creo que a estas alturas no podemos hablar ni de mejor español ni de mejor variedad, y es responsabilidad de nosotros como profesores no decir cosas como, mira, te voy a enseñar el español de verdad porque el que has aprendido allí no está bien o no es el correcto. Hombre, si no es correcto gramaticalmente, sí, corrígelo. Pero si no, nosotros mismos somos los que estamos tanto afectando negativamente a otros compañeros y sobre todo al alumno por su visión, su motivación y lo que realmente pueda aprender en el futuro. Ujú. Cierto, cierto, cierto. Vamos, totalmente de acuerdo y me encanta que lo hayas planteado así, como buscar primero el contexto y las necesidades del estudiante. También, bueno, es que tenemos muchísimas preguntas, Y muchas las estás contestando, o sea que, y otras las vamos a responder ahora. Perfecto. De hecho, bueno, hablábamos de introducir, hablaban aquí en el chat, que me viene muy bien para rescatar la pregunta, que dice que hay gente que opina que es importante animar a los alumnos a tener un espíritu indagador con Por respeto y supuesto, curiosidad por la por diversidad y la supuesto. identidad de los hispanohablantes. Completamente de acuerdo. Ahí totalmente. Entonces, yo creo que esto también podríamos hablar no tanto de una perspectiva panhispánica, sino incluso llegar un poquito más y hablar de una reflexión panhispánica. Y no sé si ahí estás de acuerdo en introducir una reflexión panhispánica y cuándo, porque también hablaban de qué pasa en los niveles iniciales, lo Sí, decían en el chat. sí. ¿Es posible hacer esto en los niveles iniciales o puede suponer un hándicap, una desmotivación incluso hablar de esto? Y en cualquier caso, estábamos hablando también de conflicto, ¿cómo debemos plantearlo para evitar el conflicto, ya sean niveles iniciales o superiores? Vale. Ah, esto ya entramos en temas como el anterior un poco que son más subjetivos porque Mm, realmente depende del alumno, del profesor, de la metodología y también hay diferentes profesores que tenemos distintos métodos, distintos, hay personas que son más extrovertidas, más abiertas, más tecnológicas, menos tecnológicas. Entonces yo esto voy a dar mi opinión y lo que he podido investigar ahora. A ver, ¿qué tengo aquí? Creo que algo. Reflexión para mí. Y esto, aunque parezca un poco absurdo, lo quiero compartir así para que quede claro. Rotundamente sí. Creo que la reflexión panhispánica es indispensable, necesaria y sobre todo, que es lo que muchos de nuestros alumnos buscan, útil. Por supuesto, la excepción que pongo aquí, o sea, salvo que un alumno te diga, oye, paso el tema, yo solamente quiero que me enseñes español de España o español de Colombia o español de Guinea Ecuatorial o de donde sea. Pero salvo eso, yo diría que rotundamente sí, eh, por todas las ventajas que puede aportar tanto al profesor, al alumno y a la propia interacción y aprendizaje.
Sencillamente porque lo que llevamos un poco hablando, y creo que se nota la tendencia, nos guste o no, lo queramos aceptar o no, ya vivimos en un mundo panhispánico. De hecho, incluso me atrevería a decir que panlingüístico, o sea, estamos haciendo un cruce de lenguaje, de idiomas, memes, información. Si ya los alumnos muy probablemente saben y son conscientes, aunque no en la totalidad de su dimensión, pero ya son conscientes de que existen diferentes tipos de español, gente sabe que se habla español en diferentes países y tienen esa noción, me parecería un poco absurdo negar esa evidencia o no trabajarlo o no hablar de ello abiertamente. Sobre si es oportuno hacerlo en algún momento o en otro, en los niveles iniciales o no, ahí la verdad es que sí está más o menos dividida la opinión entre, sobre todo, investigadores y teóricos, profesores, manuales y materiales para trabajar. La, el consenso de los investigadores es que se debería trabajar a partir de los niveles intermedios, lo que vendría a ser, según el marco común europeo, el nivel B1. Una cosa importante que hay que ver es lo rápido que pasa el tiempo y lo rápido que cambia, porque muchos de estas investigaciones y de estos estudios se hicieron hace 10, 15 años. Entonces, hay poca investigación contundente, teórica, que se esté haciendo al respecto en épocas recientes. Hay algunas interesantes que he intentado incluir en la bibliografía, pero en general, digamos, los grandes investigadores que lo habían hecho hasta ese momento decían que para no confundir al alumno, quizá lo ideal sería a partir del nivel intermedio. Pero también hay una distinción que no siempre hacen de si un tratamiento implícito o un tratamiento explícito. Y eso también importa mucho en la manera de trabajarlo. Y finalmente, pues lo que os decía, siempre hay un poco de contraste entre lo que dice la teoría y lo que dice la práctica. Los profesores, la visión de los profesores, la tendencia comunicativa que tenemos hasta ahora, y mi opinión personal es que se debe y se puede trabajar desde los niveles iniciales. Creo que se trata de encontrar un equilibrio importante de lo que llamábamos famosamente el input, aportaciones significativas, y sobre todo del balance del tratamiento implícito y el tratamiento explícito. Es decir, si yo sencillamente a un alumno de nivel A1, vamos a poner, le pongo un texto de Colombia y no le explico nada más, pues probablemente pase desapercibido o se le empiece a hacer un batiburrillo de variedades de, pero entonces, ¿qué digo? ¿Chévere o guay o padre o chido o sea, entonces es como, me tengo que aclarar. Creo que los estudiantes, y yo en este momento tengo que aclarar que yo siempre, porque es la experiencia que tengo, hablo de estudiantes o adolescentes o adultos, porque no tengo apenas experiencia con niños y creo que la metodología de enseñanza con niños sería muy, muy diferente. Pero la enseñanza para jóvenes, adolescentes y adultos, creo que están, aunque sea de niveles iniciales, más que capacitados para entender las explicaciones. Y creo que una explicación a tiempo, con ejemplos claros y con además un tratamiento implícito de fondo, puede ser, pues, llegar mucho más lejos que si simplemente digo, pues yo voy colando aquí información de variedades y fuentes distintas y que ellos vayan así asimilándolo. Porque entonces, ¿qué es lo que muchas veces se hace? Digo, los materiales, incluso los más novedosos, pues son o una píldora de cultura al final o un pequeño apéndice en un comentario al margen. Eso es interesante porque ves que existe, pero en realidad el alumno no lo está absorbiendo y no estás trabajando sobre él. Mi propuesta, además no soy el único, gráficamente vendría a ser esto. Siempre ir de menos a más. Que el contacto implícito de las variedades sea un continuo, es decir, hay métodos y cosas que ya se están haciendo que no tienen por qué cambiar. Simplemente tú, en lugar de poner un diálogo de España, si estás dando esta variedad, pues pones un diálogo de otro país. Y si es necesario, porque ves que los alumnos no lo entienden, pues entonces haces una actividad de contrastar, de identificar las diferencias, de compaginar un vocabulario con otro, de qué significa. Entonces ahí es donde el trabajo explícito entra de forma puntual con explicaciones pertinentes, acordes a cada nivel. En los niveles iniciales, el tratamiento explícito sería
en mi opinión y experiencia, mínimo. Es decir, en un nivel A1, por ejemplo, esto lo explica muy bien, lo tengo en la bibliografía, una compañera y amiga, Rebeca Delgado, que si tú a un alumno le explicas, por ejemplo, en el nivel A1, sencillamente existen variedades, que hay diferentes países que hablan diferentes cosas, ya tiene un marco mental diferente y preparado para cuando reciba ese tratamiento implícito y esas diferentes variedades y esos diferentes textos y audios, que si tú sencillamente se lo sueltas y adquiérelo y apréndelo de manera natural. Ujú. Em, Perdona, te solo ve- una cosa Sí, sí, rapidísima, sí, sí. Digo, solo que mucho cuidado. Tampoco se trata de saturar a los alumnos mm, y lo que también es muy, muy importante, no saturarnos a nosotros mismos, porque siempre estamos con el alumno y con el alumno, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y si yo no tengo acceso a según qué material, no puedo tampoco pretender, pues ahora esto va a ser una clase de dialectología en la que hablo de todas las variedades, de todos los dialectos, de todas las regiones, con una profundidad, porque sencillamente no se puede, volvemos un poco a lo de ujú. Sí, sí, lo que decías al final de la diapositiva, no convertirlo en dialectología, ¿no? Igual que eso no es, convertimos las clases en clases de gramática solo, sino de eso es, comunicación, pues que exactamente. todo sea parte de un complejo. Tengo muchísimas preguntas que Ah, ya lo veo. incluso me han pedido que dé mi opinión, o sea que imagínate. Em, ¿Por qué? Porque sí que hay algo que decía por aquí una persona que era, por desgracia, aunque yo lo voy a convertir en oportunidad, por Perfecto. desgracia este problema ocurre también en otros idiomas. Por ejemplo, en alemán también hay acentos estigmatizados y normalizados. Es que todo el mundo habla variedades, todo el Claro, mundo tiene variedades estigmatizadas o variedades que se consideran normativas, que se consideran, nosotros las consideramos eh, normativa culta, hay gente que lo dice hablar bien, hablar mal, por ahí está. desgracia, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso existe en todas las lenguas, En en todo. todas las variedades, entonces esto es una oportunidad de oro, porque si lo Brutal. aprovechamos, no sé si estás de acuerdo, Alfonso, Totalmente, totalmente. para que las lenguas, la lengua materna o las lenguas maternas del estudiante se conviertan en motivo también de reflexión, de decir, es que en tu propia lengua hay variedades. Por No, no hay supuesto. variedades. A mí me han llegado a decir, no, mi Claro. lengua es una, única y todo el mundo habla lo mismo. Bueno, hay que hacerle consciente al estudiante Ahí primero está. de que no es así, de que todas las lenguas tienen variedades geográficas, pero también no hablas igual en la cafetería que con tu jefe, Por pero supuesto. al margen de eso, hay que hacerle consciente de que las variedades también tienen estigmas en todas Sí. las lenguas y decir, ves, esto lo aprovecho para reflexionar sobre la lengua que estás aprendiendo y eso le hará tener una competencia crítica Por también un supuesto. poquito mayor. Completamente de acuerdo. Sí. Entonces yo lo veo como una oportunidad. Sí. Si estás de acuerdo, no, Sí, no hay ningún... no, muy de acuerdo y nada más también rescatando un comentario y a raíz de esto, tenemos que ser nosotros mismos conscientes de que hasta antes de ayer, aquí mismo en España, se neutralizaban las variedades en telediarios, informativos, programas. Apenas ahora empiezas a escuchar informativos, pues la chica del tiempo que si es la meteoróloga que si es Ujú, canaria o si es de Andalucía y puede mantener su acento. Una de las preguntas decía, ¿podemos enseñar ceceo? Es que yo, sinceramente, y no lo estoy diciendo para quedar bien con nadie, soy de la opinión de que no existen variedades mejores que otras. Si hay una región en la que de forma nativa se cecea, se cesea, se ustedea, se vocea, pues es que eso es lo que es español y es tu variedad. Lo único que tienes que tener conciencia de la corrección e incorrección, pero eso se centra exclusivamente en la gramaticalidad. Igual que yo digo zapatos, pues habrá gente que dice zapatos y hay gente que dice 36, pues no pasa nada. ujú. Mientras tú lo tengas claro, mientras se lo expliques a tus alumnos y ellos lo tengan claro, creo que su experiencia sencillamente va a ser más rica. Y también tengan claro, y eso es verdad, que esa variedad que están aprendiendo, aunque les puede servir para el contexto concreto, a lo Por mejor supuesto. puede estar estigmatizada Sí, fuera, sí, y eso sí. es O sea, verdad, exactamente. eso es verdad. Entonces, es dar un poco el punto crítico. Y también me preguntaban aquí, Aaron, ¿puedes dar tu opinión sobre cuándo incluir el panhispanismo? Me refiero desde un punto de vista fonético. Efectivamente, como me dedico a la Eso es. fonética,
En especial, yo siempre he tenido la visión, Ujú. igual un poco idealista, me lo puedes decir tú, Alfonso, que desde el punto de vista fonético, igual que, o sea, en todos los niveles, léxico, gramatical, las variedades se notan, pero el fonético especialmente es el que primero se ve, el que antes se nota, ¿no? Sí, La primera impresión, el primer impacto de opinión de una persona es a través de la el famoso fonética. tú no eres de aquí. Claro, ese primero no va a ser desde el principio por un léxico, que puede ser por alguna palabra que diga, pero va a ser desde el punto de vista fonético seguramente, en un porcentaje alto. Sí que es verdad, por ejemplo, para estudiantes más desmotivados con fonemas como la R, Ujú. que es uno de los que suele causar más problema, la R es un fonema altamente variable. Altamente variable. También hay que tener en cuenta altamente variable dónde, en qué posición de la sílaba. Eso es Sí, verdad. sí, por supuesto. Pero es altamente variable en todas las variedades del español. No es lo mismo la R que se hace en la parte de Argentina de Río Platense que la R que se hace en México y la R que se hace en según qué zonas de De España, en España, según sí. qué posiciones. Entonces, esto que dices, madre mía, qué jardín. Pero ese jardín, mostrarle diferencias, le hace ver que su R, mientras sea comprensible, mientras se adecue a que lo que estoy diciendo se me entiende, aunque se note ese acento extranjero, va a permitirle decir, bueno, pues que hay muchas variedades, muchas maneras de decir la R, la mía no tiene por qué estar mal en la medida en que me entiendan, ¿no? En la medida en que Totalmente de yo acuerdo. me haga entender y que la persona que está delante sepa lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo y con qué motivación. Entonces, yo creo que ahí, desde los niveles iniciales, si Sí, se nota una frustración, se puede mostrar un input variado. por supuesto, estoy completamente de acuerdo y digamos, lo único que yo pondría es, como tenemos en cuenta que lo que estamos intentando es favorecer la comunicación, si tienes que poner un poco más de hincapié en algo, pues que sea aquello que dificulte el significado, que dificulte la comprensión, pero fuera de ahí, o sea, me parece además una herramienta, como lo acabas de plantear, para la motivación y para el autoestima del alumno, fenomenal. Nos dicen, de hecho, que hay alumnos que les resulta más fácil pronunciar la J andaluza Claro, que la de otras nada, claro, variedades. Pues es perfectamente válida. Y ya digo, el seseo, de hecho, suele ser la variedad fonética que más fácil les resulta a los estudiantes, por supuesto, porque es la que más van a escuchar, para empezar, claro. porque es la que más se escucha. O sea, la distinción o el ceceo son las minoritarias. Por lo tanto, yo soy de la opinión que yo hablo distinguiendo, pero no enseño la distinción a nivel productivo. Claro, A nivel perceptivo aparece, obviamente, sí, y sí, se por trata, supuesto. y sobre todo para luego a la hora de escribir les ayuda mucho distinguirlo. Pero hay que también tener el punto de vista de que no se trata de que consigamos que nuestros estudiantes distingan porque nos empeñemos. Claro. Y dice que no solo el sexo es la forma más fácil, sino más común, exacto, lo que Sí, sí, estaba eso es. Sí, sí, diciendo. O totalmente, sea que vamos. O sea, por este volumen de tipo, hablantes, claro. la diferencia es brutal, pero incluso esas diferencias se pueden aprovechar hablando de, digamos, formas de materializar todo esto. Mm, Yo con alumnos que han tenido problemas, e incluso con nativos que han tenido problemas de ortografía, de diferenciación entre C, Z, S, si tú pones a muestras de audio de personas que distinguen y diferencian, mm, es más fácil decir, ah, pues porque hay una asociación directa con el sonido, aunque luego tú no lo tengas que reproducir y aunque tú te mantengas con el seseo, puedes aprovechar esa diferenciación para favorecer o reafirmar la ortografía de diferentes palabras que a lo mejor están teniendo problemas. mm. Exacto, exacto. O sea que bueno, esto nos daría incluso para Sí, sí, para... otro webinario, ¿no? sí, Pero totalmente. sí que quería ver contigo un poco como docentes de L ya, o sea, ya, bueno, llevamos hablando de como docentes de L todo el rato, ¿no? Pero también como docentes en general, de lenguas, ¿no? De variedades, panlingüismo, como Ujú. decías, muy acertadamente. ¿Qué aspectos crees que deberíamos atender? Hablabas de la integración del panhispanismo dentro, que es una asignatura pendiente, estoy de acuerdo,
Sí, sí, sí. en el aula, en los materiales, en nuestra Totalmente. perspectiva. Es una asignatura pendiente. ¿A qué aspectos crees que deberíamos atender para integrar mejor estas variedades? Y si podrías darnos algunos ejemplos de aplicaciones prácticas en el aula. Sí. Vale, pues creo que aspectos importantes, lo primero que, bueno, también eso tiene mucho que ver con mi manera de ser y mi forma de enseñar, pero profesional y objetividad ante todo. O sea, si tú tienes claro lo que hemos dicho hasta ahora, objetivos, finalidad, metodología, y tener en cuenta las necesidades del alumno, es mucho más fácil de entrada hacer la planificación y programación de cualquier curso de español, pues incorporando esta información y este contenido de variedades de manera explícita, activa y que pueda aprovecharse. Eso es lo primero, porque si se queda en una noción de, pues yo quiero hablar de todo el mundo, pues vas a encontrar que es un camino cuesta arriba. Otra cosa que a mí por lo menos me ha resultado muy útil, y ya quiero ir muy deprisa para pasar directamente a los ejemplos, es favorecer lo que vendría a ser la manera natural de aprender. Todos de manera natural, primero, aprendemos a entender o adquirimos la comprensión del lenguaje y luego la producción. Es decir, si nuestras actividades, nuestros ejercicios, el tratamiento del material va en esa misma dirección, lo que hablábamos también antes de un tratamiento implícito, continuado, con variedad de estímulos que favorezcan la comprensión, va a ser más fácil que la producción surja y sobre todo si va bien dirigida. Entonces, a mí el replicar ese entorno natural de aprendizaje me ha parecido y me ha resultado que es bastante útil. Y como última reflexión, porque además es algo que se ha hablado mucho, aunque ya más o menos hablé del tema, es lo de fomentar la igualdad entre las variedades. Em, la mía no es mejor, solo hablo lo que conozco, lo que os decía también de que las variedades son más útiles que otras, y porque, sobre todo por este último punto, somos modelos de lengua, no solo somos modelos de lengua, también somos modelos de actitud. Y no se trata ahora de que nos queramos erigir como, es que somos los salvadores del mundo, pero es que aunque no queramos y de manera inconsciente, somos una referencia, por lo menos en nuestra lengua, de lo que los alumnos están percibiendo. Por poner un ejemplo mínimo, si yo cuando estoy en una clase, cada que voy a decir un aviso o una información importante, utilizo su variedad, el mensaje que les estoy transmitiendo es, mi variedad es solo para cosas no importantes. Cuando se trata de hablar de cosas importantes, entonces utilizamos vuestra variedad. Y eso ya está mandando un mensaje de manera inconsciente. Si igualmente yo doy mensajes constantemente de que unas variedades son mejores que otras, aunque luego abiertamente diga, no, pues es que esto no es así, porque es que todos somos iguales, el alumno no es tonto y se queda con mi actuación más que con mi habla. Y ya para pasar a algunos ejemplos, bueno, como están aquí en la bibliografía de esta descripción, esto simplemente es una actividad tipo de cómo se podría llegar a explotar el material, pero me gustaría contaros abiertamente, y ahora os enseño también unos ejemplos, una... También os una confirmo, Alfonso, perdona, por la gente que está preocupada, que van a tener las personas que están en directo las diapositivas vale, para luego por eso. ojearlas tranquilamente y Eso ver. es, entonces por eso me quedo más tranquilo y es un proyecto que yo he desarrollado con un grupo, o sea, varias veces con un grupo de alumnos. Es verdad que es en un entorno concreto porque son alumnos, todos tienen el mismo idioma, todos hablan inglés. Entonces es una clase que yo he organizado que la tienen en cursos internacionales de traducción. Entonces es un proyecto que hago, digamos, durante todo el curso, que se va trabajando de forma periódica y con un proyecto final, y es un proyecto de doblaje. Entonces, lo que hacemos es trabajo con grupos pequeños, cada uno elige una serie de televisión, una película, algo que ellos a lo que verdaderamente les atraiga y les guste, y yo hago el esfuerzo de conseguir por lo menos el original, que lo deben tener en inglés, y luego dos variedades de diferentes idiomas. Entonces, ellos lo que hacen es durante todo el curso, van desarrollando por partes y por etapas, trabajamos el contenido gramatical que aparece en cada uno de los fragmentos que ellos han elegido. Hacemos una comparación de las diferentes variedades. Cada una de esas comparaciones te lleva a la cultura de un país, la cultura de otro país,
diferencias léxicas, diferencias gramaticales, por qué se utiliza el indefinido, por qué se utiliza... Entonces, se presta mucho a globalizar el contenido y es una parte integral del curso y no es simplemente, pues mira, esta serie que os gusta la tienen doblada en este país o en este país. Y al final, ellos mismos producen su doblaje. Entonces cogen la serie, el trocito, cada uno, pues no pasan de 2 o 3 minutos de fragmento de la serie, hacen la traducción, revisamos la traducción, eligen la variedad en la que quieren hacer la traducción, la comparamos, la compartimos y luego graban. Y hacen la grabación de esa traducción y al final tienes un mini archivo en el que tú mismo estás grabando una de tus series de televisión que te gustan, estás viendo tu voz y estás eligiendo la variedad con todo el trabajo que eso lleva dentro. Entonces, esto no es ni que sea mejor ni peor, pero es una manera en la que se puede trabajar estas variedades sin necesidad de que sea o solo cultura, porque las variedades son mucho más que cultura. O sea, yo, y en mi experiencia que os contaba, yo también es verdad que yo soy muy retraído y soy bastante introvertido, pero cuando llegué aquí a España, una cosa que me pasó inmediatamente, en México por lo menos, en la zona donde yo soy, cuando tú llegas a un sitio, un bar, restaurante, lo que sea, estás acostumbrado a que el camarero se acerque y te pregunte qué es lo que quieres. Entonces yo estaba aquí sentado en la barra de un bar y el camarero me miraba y me miraba y me miraba. Y yo decía, bueno, llegará un momento en el que me pregunte qué es lo que quiero y ya le digo yo qué es lo que quiero. A lo mejor una persona más resuelta, pues directamente hubiese hablado con el camarero y ahí la anécdota se hubiera quedado. Pero a mí un momento en el camarero se ha girado, estaba un poco como cabreado y me dice, bueno, ¿tú vas a pedir algo o estás aquí para mirar o qué? Entonces, como yo no tenía ningún tipo de información previa de cómo moverme en esa circunstancia, pues automáticamente me bloqueé y dije, un café con leche, gracias, por favor, gracias. Y entonces, la pragmática, que soy muy, muy, muy fan de la pragmática en la enseñanza de L, porque también creo que es una de las grandes olvidadas, creo que es un componente fundamental en la variedad geográfica que muchas veces no se trabaja, desde actos de habla, cómo recibimos regalos, cómo aceptamos los piropos, qué hacer cuando te encuentras con una persona en la calle, o sea, desarrollar estrategias comunicativas útiles para diferentes países y en diferentes zonas me parece fundamental, incluso dentro de España, dentro de cada país. Ujú. Otro de los ejemplos, y ya también os enseño algunos recursos y materiales. Aquí está, este es un pantallazo del material este que os decía de Argentina, que están, pues estas son las 3 unidades con la canción de Manu Chao. Este es el contenido gramatical que trabajan, contenido cultural, el idioma del español. He de decir que, digo, no es oro todo lo que reluce. Para mi gusto, el contenido no está muy bien ajustado al nivel, pero me parece también una iniciativa pues, interesante, por lo menos, de o sea, poder ver otras maneras de trabajar estos ejemplos. Y en concreto hay bueno, un investigador que está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, en mi opinión, que se llama Mario Ruiz Domínguez Ferreira da Cruz, que está trabajando con enseñanza de L en secundaria en Portugal y está organizando un montón de actividades, sus propios materiales, para trabajar esa eh, variación cultural. Aquí os dejo el enlace de una web quest en la que los alumnos tienen todos los contenidos para organizar diferentes presentaciones sobre países, sobre ciudades hispanoamericanas y pues está muy bien dirigida, va paso por paso y tienen toda la información necesaria y este pequeño ejemplo que pone ahí es una diapositiva de una de las presentaciones creada por los propios alumnos en la que ellos han investigado y han desarrollado el vocabulario que aparece en su presentación y que han decidido incluir y contrastarlo con la variedad española y frente a la variedad guatemalteca. Entonces, él además tiene varios estudios en los que arroja y ofrece estadísticas que demuestran que el resultado está ahí, que se está dando. Para no Interesante. enrollarme más, pues esta es otra de sus actividades, en donde contrastan el vocabulario de un país y el de otro. Aquí un tratamiento del voceo utilizando la famosa viñeta del cómic de Mafalda. Y bueno, me salto las recomendaciones finales que las tenéis ahí si queréis. Y la bibliografía.
Que antes pedían bibliografía Por eso, entonces específica. aquí hay bibliografía, tanto la que he utilizado, digamos, citada en la presentación, como material de investigación para los que queráis pues eso, investigar un poco o enteraros un poco. Y teniendo en cuenta que estamos todos un poco encerrados en casa y que también es mucho más socorrido tener recursos digitales, también he puesto una serie de recursos que creo que son muy útiles y que se pueden explotar de diferentes maneras. Por supuesto, los diccionarios principales que pueden utilizarse, pues el Diccionario Panhispánico de Dudas, el de Americanismos de la Asociación de Academias, el corpus del español del siglo XXI, que tiene una cantidad de información para que podáis trabajar diferentes materiales también muy importante. Y estos ya que son más específicos de otras variedades, por si os resultan interesantes, por ejemplo, está el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, en el que hay un mapa de diferentes zonas en los que tienes muestras de lengua de diferentes estratos sociales con diferentes finalidades. También está este corpus oral, entonces esto es una serie de corpus orales por si necesitáis muestras que se pueden explotar y trabajar para que veáis cómo se habla en una zona, lo que decías tú también de trabajar quizá algunos aspectos de la fonología, de la Ujú. fonética en diferentes niveles. Aquí está concentrado la mayor parte de la mayoría que yo he encontrado de periódicos de diferentes países de habla hispana o de periódicos en español para que podáis tener material de fuentes reales. Y por supuesto, pues aquí están acumulados también varios recursos. Es como un repositorio de diferentes recursos de variedades geográficas. Y teniendo en cuenta la época en la que vivimos, si tú metes en YouTube español de México, español de Chile, español de España, español de Colombia, español de donde sea, Ujú. tienes una infinidad de vídeos contrastando una variedad con otra, de modismos, de expresiones, y ahí también entrará pues, la opinión y la profesionalidad del docente de hacer un poco criba de lo que puede servir, lo que puede funcionar, y para poder aplicarlo de una manera más interesante. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por toda esta batería de recursos que la verdad es que siempre son buenos porque efectivamente no podemos explicar uno a uno, pero sí podemos eh, toquetear, cacharrear, no sé cómo lo diríamos en otras variedades. Tiene muchas variantes Muchas, esta sí. palabra. También es importante porque, como digo, las personas que estáis en directo van a recibir las diapositivas, Sí, pero van a recibir también porque hablabas de los corpus, un manual que va a salir, o si no ha salido ya, que es Frecuencias, un manual que fenomenal. en exclusivísima aparece y que Genial. utiliza algunas actividades de corpus y que se ha hecho también basándose no solo en el plan curricular, sino también teniendo en cuenta los corpus que hablabas tú, ¿no? El Ah, Corpus pues estupendo. 21. Perfecto. Entonces, lo que decías del contexto, la realidad, el alumno, muchas veces si lo podemos basar en corpus, pues es mucho más realista. Claro. Entonces van a recibir las personas que están en directo, las que no, no pasa nada porque en algún momento vamos a volver a Estará por dar ahí alguna disponible, no muestra, os preocupéis. pero Sí, en sí. exclusiva para las Ah, personas genial. que han estado ya aquí, van a recibir un ebook temporal de unos 60 días para que le echen un vistazo. Una de las cosas que me gusta, por cierto, de este manual que muchas veces se dice pues, que todo es muy español céntrico de Sí, España, es que yo qué sé, pues habla de la ciudad, ¿no? Y dice el museo, el hospital, bueno, pues se utilizan fotografías, por ejemplo, en el caso que estoy pensando, de museos y hospitales de México. ah, Entonces genial. es mucho más implícito, eso es verdad, pero que sea una visión Hombre, por también supuesto, no claro, solo occidental típica eso de es. el hospital Claro, es un o el paso en la museo. dirección correcta, claro que sí. Claro, va hacia allá. Es complejo también trabajar todo Sí, esto de manera ya integral. Bueno, yo mismo soy el primer crítico con la fonética y cómo se trabaja en sí, muchas por supuesto. manuales y que hay una asignatura pendiente, pues imagínate ya, no solo en la fonética, sino en Y todo no lo que es todo. variedades de cualquier lengua, pero del español en el caso que nos ocupa. Así que, mira, nos decían aquí algo de un cumpleaños. Ah, sí, estoy viendo.
porque alguien celebra hoy su cumpleaños aquí, ¿no? Ah, pues muchas felicidades, oye. Pues felicidades, porque vamos, ahí tendrás un montón de recursos, ya digo, Claro. tanto las diapositivas como este regalo, el certificado, os pediremos, es rellenar una encuesta y os Ujú. damos un certificado de asistencia, así que bueno, un placer enorme, Alfonso, y yo creo que Al están de contrario, a acuerdo vosotros. nuestro público en directo, que ha sido una charla muy buena, muy bien aprovechada y que vamos a sacar mucho partido. Nos da las Y gracias lo también. único también, perdonad si al final le iba un poco de prisa, pero es que se nos echaba el tiempo encima y he preferido, aunque sea, mostrarlo así un poco por encima, pero espero que os haya gustado y de verdad que yo he encantado con las preguntas, por supuesto contigo, Aarón, y con toda la gente que ha decidido pasar este ratito de la tarde con nosotros. Así que sí, podrán luego contactar contigo por si quieren saber Sí, más por de este supuesto, por proyecto, por supuesto. ejemplo, que, Sí, sí, que claro que sí. comentabas, que seguro que era muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto, Alfonso. Mucho ánimo con el Perfecto. encierro. Sí, seguimos aguantando, pero mira, con este tipo de iniciativas se hace mucho más llevadero. Se hace muy llevadero Sí, compartir sí. ahí experiencias. Así que nada, un placer. Nos dicen eso, muy útil, un aluvión de gracias, un aluvión de gracias. Bueno, pues Así nada. que nada, muchas gracias, Muchas, Alfonso. Nos muchas vemos gracias a prontito. vosotros. Un Muy abrazo. bien, un abrazo. Chao. Hasta luego.